El consejero electoral Alfredo Figueroa Fernández. Yo creo que lo que pone de manifiesto el consejero Baños es sí una evidente, digamos, o aparente contradicción en relación a no usar la figura de sobreseimiento cuando frente a lo que estamos argumentalmente en el fondo o en lo que se resuelve es ante una autoridad que propone decir no soy competente para este asunto. Esta fue una discusión que mantuvimos, por cierto, en la Comisión de Quejas y Denuncias cuando conocimos este tema, y lo que entonces resolvimos y estudiamos estuvo relacionado con la aplicación del artículo 233 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala el artículo 233 lo siguiente, es decir, que debe la propaganda de los partidos políticos estar ajustada a lo dispuesto al artículo 6º de la Constitución. Y al estar ajustada al artículo 6º de la Constitución, por no hablar ya del primero mismo, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, lo que corresponde, en mi opinión, es ir al fondo el tema que aquí se nos convoca. Estoy de acuerdo en el sentido final del proyecto, es decir, sí tiene derecho la ciudadana Carmen Aristegui, como periodística y como persona pública, como lo ha resuelto la Corte, de interponer una denuncia en relación a los derechos, a otros derechos que no son solo los de denigración y calumnia. Aristegui no se queja ante esta autoridad por haber sido calumniada o por haber sido denigrada, sino por otros derechos, unos derechos que el Código reconoce en el artículo que he citado, que refiere el 6º de la Constitución. En torno a estos aspectos, lo que yo propondría a la mesa del Consejo es declarar infundados sí, pero con un engrose que modifique los argumentos que se están poniendo en la escena, en atención a que justamente sí corresponde a esta autoridad entrar al análisis de este tipo de aspectos. Y hoy hablamos de uno de esos posibles derechos de tercero, pero incluso en el marco de la propia comisión nos planteamos temas vinculados, por ejemplo, a mensajes de promoción de la violencia, del odio, de aspectos vinculados, por ejemplo, a la discriminación. ¿Podría un partido político desajustarse o ajustar su propaganda a planteamientos, por ejemplo, vinculados a hablar de una parte de, por ejemplo, la familia o los hijos de determinado personaje, como parte de la propaganda política, o abordar aspectos asociados a sus preferencias y no tienen interés público, y la autoridad consentir esa acción como si no tuviera un impacto en la vida electoral? Me parece que el legislador hizo bien en hacer ese resguardo vinculándolo con el 6º, justamente para proteger derechos, sobre todo de personas, en este caso. En mi opinión, no asiste la razón a la periodista Aristegui, justamente por eso, por su condición y calidad de periodista, y en torno a tal la Corte se ha manifestado ya expresamente señalando que justamente en el caso La Jornada versus Letras Libres, justamente son los propios periodistas quienes tienen y están en condición de posibilidad como personas públicas de acceder a una respuesta, ha dicho la Corte, a una réplica inmediata para poder subsanar una condición, y por lo tanto no les aplicaría el concepto de persona privada que esta autoridad ha empleado y sobre la que la propia Corte, la propia Sala Superior, bueno, no la Sala, la propia Corte ha tenido ya manifestaciones, quizá de modo muy tenue la Sala Superior, pero el IFE ya ha entrado justamente en este debate y creo que es un mecanismo adecuado para terminar por resolver el tema que nos convoca. Así que, en un estricto sentido, se tendría que acompañar al consejero Baños, si no es que se entra al fondo, en términos de que no hay, desde luego, razón, aunque tiene
un punto la consejera Elizondo cuando dice ha ocurrido por un problema procesal, que un día, por cierto, le pregunté a la consejera Elizondo, yo aquí en esta mesa, relativo a si se podía sobreseer una vez admitido, en términos de utilizar las reglas del ordinario con respecto al sancionador, en fin. No aburro respecto de estos tecnicismos, pero creo que es una manera adecuada de resolver y armonizar lo que en otro sentido ha planteado el consejero García Ramírez, que es efectivamente cómo atender los derechos, en este caso de la periodista, de los partidos y del uso de las prerrogativas que están siendo objeto de un análisis. ¿Es cuánto? Gracias, consejero. En primera ronda